¿Está? Perfecto. Pues muchas gracias a todos por su presencia a este tercer seminario que organizamos entre la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y el Instituto de Investigaciones en Materiales también de la Unidad Morelia. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de oír al doctor Julio Sánchez Poblete, que muy amablemente aceptó la invitación. Brevemente voy a comentar algunas cosas sobre el doctor Julio. Es investigador, profesor asociado, del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. El doctor Julio tuvo su doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de Concepción, en cosupervisión con la Universidad Josep Curie de Grenoble, Francia, en 2010. Actualmente trabaja en diferentes maneras de sintetizar y caracterizar materiales poliméricos, tales como membranas, resinas, polímeros en solución, polímeros conductores, y la modificación de polímeros naturales, así como una combinación para evaluar su potencial sobre aplicaciones de remoción y análisis de especies problemáticas, que es una de las cosas que nos va a platicar hoy, la remediación ambiental, de flujos acuosos. Él es autor de más de 90 trabajos indizados, 7 capítulos de libro y tiene más de 1000 citas. Actualmente tiene un índice H de 16. Y pues sin más preámbulo, agradecemos nuevamente al doctor Julio Sánchez. Todas las preguntas las pueden poner en el chat y al final de la plática las retomaremos. Bueno, doctor Julio, muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Michel, por esa cálida presentación. Para mí es un agrado poder estar con ustedes y participar de este evento y mostrar un poco de lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación, en nuestra universidad, y también poder analizar algunas perspectivas que tal vez se pudieran realizar en un futuro a modo de colaboración. Bien, bueno, como me presentaba Michel, yo soy el doctor Julio Sánchez Poblete, soy académico, profesor asociado de la Facultad de Química y Biología, Departamento de Ciencias del Ambiente, y ahora dirijo, ¿cierto?, un laboratorio de investigación que se titula Laboratorio de Materiales Avanzados para la Química Ambiental, ¿ya? Un nombre más o menos amplio dentro de las temáticas de interés de nuestra universidad. Bueno, contarles un poco de nuestra universidad. En primer lugar, decir que la Universidad de Santiago de Chile, que se abrevia USACH, es una universidad con más de 170 años de existencia. Es una universidad pública que se encuentra en la capital de nuestro país, en Santiago de Chile. Es un gran campus universitario que se encuentra en un sector de la ciudad y es algo así como una ciudad universitaria, no tan grande como la UNAM, pero sí un gran campus en la cual entonces están acogidas todas las facultades de las distintas áreas del conocimiento. Como les decía, es una de las universidades públicas de Santiago, así como la Universidad de Chile, como también la Universidad Tecnológica Metropolitana, entre otras. En Chile tenemos un sistema mixto de universidades públicas, también universidades privadas. Esta universidad, la Universidad de Santiago, originalmente se creó como una escuela de artes y oficios hace muchos años, y con el pasar del tiempo, ¿cierto?, se transformó en lo que es hoy en día la Universidad de Santiago de Chile. Ahí pueden ver algunas fotos, el sector antiguo de la universidad, así como también edificios emblemáticos como el Planetario, ¿cierto?, que está ahí albergado en una de las principales entradas del campus universitario, la Casa Central. Acá, ¿cierto?, un homenaje a Víctor Jara, quien fue también académico de nuestra universidad, un cantautor chileno muy conocido. Como les decía, la universidad tiene mucha historia, ha contribuido mucho al desarrollo del país. Llegan estudiantes de todo Chile y también desde el extranjero a estudiar sus carreras de pregrado, así como también los numerosos programas de posgrado que posee.
Y sin ir más lejos, bueno, en nuestra facultad tenemos varios programas de magíster y de doctorado, así como también carreras de licenciatura en química, bioquímica, química farmacia, doctorados en química, en biotecnología, etcétera. Por lo tanto, la universidad está muy abierta, ¿cierto?, a poder intercambiar estudiantes, recibir investigadores visitantes y así como también promover la internacionalización. Bien, un poco pasando ahora, ¿cierto?, de la universidad un poco a lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Allá abajo hay una pequeña fotografía de nuestro laboratorio, también ubicado en un edificio antiguo, pero que está actualmente siendo remodelado, para contar, ¿cierto?, con todas las condiciones para poder realizar nuestro trabajo. Bien, un poco del contenido de esta charla, al principio, ¿cierto?, hablar un poco de los antecedentes, luego entonces la problemática que nos motiva a este tipo de investigaciones, en este caso la problemática del agua, muy importante en nuestros tiempos, sobre todo en tiempos de sequía en nuestro país, ¿ya?, que es un tema bastante importante. El tratamiento, ¿cierto?, de las aguas contaminadas, aguas naturales, así como también residuos industriales, y tratar de integrarlo, ¿cierto?, a estos nuevos conceptos como por ejemplo la economía circular. Así también pasando un poco por los tratamientos de agua que se utilizan hoy en día, un poco también la innovación y el desarrollo de, en este caso, nuevos materiales para poder ser aplicados para fines específicos, en este caso, en la química ambiental en general. Nosotros también en un tiempo nos dedicamos a desarrollar algunos sensores basados en polímeros para poder hacer el monitoreo, ¿cierto?, de metales, de ciertas especies contaminantes, así como también el desarrollo de tecnologías para la remediación del agua. Y ahí entonces está todo el desarrollo de estos nuevos materiales, que les voy a mostrar un poco hoy día, de su preparación, de su caracterización y así como de su aplicación para el tratamiento del agua, ¿ya? Por lo tanto, dentro de eso hay varias técnicas que nosotros utilizamos actualmente, algo mencionaba Michel, ¿cierto?, que nos dedicamos al desarrollo de resinas para hacer separación sólido-líquido, separación en columna. También utilizamos membranas, distintos tipos de membranas para poder hacer separación en sistemas acuosos, sistemas combinados o híbridos, ¿cierto?, que es un poco lo que vamos a contar hoy día y a sacar algunas conclusiones. Bien, bueno, nuestra motivación, si bien por años hemos estudiado la remoción de metales, casi todos los metales de la tabla periódica, los metales de transición han sido estudiados, ¿cierto?, con un sinnúmero de polímeros sintéticos, ya desde más de 20 años que se viene trabajando en el grupo de investigación donde yo también me formé. Por lo tanto, hay bastante conocimiento, ¿cierto?, de ciertos materiales que serían adecuados para la separación de estos metales, ¿ya?, que contienen ciertos grupos funcionales que van a promover una interacción con un metal a través de distintos fenómenos de complejación, intercambio iónico, los cuales es posible entonces atraparlos y poder separarlos del agua. Eso como inicio y con muchos polímeros sintéticos, copolímeros, distintos sistemas de membrana. Y ahora, con el avanzar del tiempo, hemos ido también tomando nuevos desafíos, ¿ya? Nuevos contaminantes emergentes, como por ejemplo lo que hoy en día se conocen como productos farmacéuticos, que están en los residuos líquidos, ¿cierto?, de hospitales o sin ir más lejos, antibióticos que muchas veces son utilizados en la industria del salmón, por ejemplo, que es una industria importante en nuestro país. Así como también otros tipos de contaminantes que han ido apareciendo y que no están normados, digamos, por las normas chilenas todavía. Se necesita más investigación en esta área para poder también contribuir a las políticas públicas. Por lo tanto, también han ido surgiendo un sinnúmero de nuevos contaminantes, como les mencionaba, colorantes, algunos agroquímicos, algunas otras preparaciones, ¿cierto?, industriales que pudieran significar una potencial problemática en un futuro no muy lejano. Es por eso entonces que, bajo esa motivación, es que nosotros hemos comenzado la búsqueda de nuevos materiales para atacar y poder entonces remediar aguas que tengan este tipo de contaminación, ¿ya?
Los colorantes, por ejemplo, dentro de nuestros últimos proyectos han sido foco de investigación. Estos producen un daño en el ecosistema, son difíciles, ¿cierto?, de tratar, muchos de ellos no son degradables al final. Por lo tanto que es importante su estudio. Acá en el país también hay industrias productoras de textiles, de cueros, que todavía tienen este tipo de problemas. No logran entonces poder tratar adecuadamente sus residuos y lamentablemente en algunos casos, ¿cierto?, estos van directamente a nuestros ríos, a nuestros lagos, finalmente, ¿cierto?, a nuestros mares. Es por eso entonces que hoy en día, y también eso a nivel país, se ha puesto mucha importancia, como les mencionaba, ¿cierto?, también producto de la sequía. El agua, ¿cierto?, es un bien que se necesita cuidar cada día más, y es por eso entonces que están poniendo mucho ojo en este tipo de investigaciones. Bien, en este siguiente esquema, un poco para mostrar el panorama de lo que se está haciendo actualmente en el mundo, ¿cierto?, sobre el tratamiento de aguas en general. Y podemos clasificar estos tratamientos como tratamientos químicos, mediante reacciones químicas, ¿cierto? Podemos de alguna forma precipitar o poder separar mediante una reacción química algún contaminante. Por otro lado, procesos, ¿cierto?, físicos, como los mismos procesos de membrana, procesos físicos de separación, también nos permiten obtener algunos resultados. Y por otro lado, también los tratamientos biológicos. Y ahí también en nuestra facultad, como tenemos un departamento de biología, hay muchos biólogos que se dedican también a esta parte de bioremediación, ¿ya? Principalmente absorción de metales con algas y algunos otros adelantos. Y bueno, y un poco lo nuevo que dice acá en este cuadro sobre los métodos combinados, ¿ya? Que pueden ser métodos físico-químicos o físico-biológicos o biológico-químicos, ¿cierto?, bioquímicos, en los cuales se pueden acoplar diversas partes como en un sistema continuo para poder ir haciendo el tratamiento dependiendo del tipo de contaminantes que tenga esta agua. Así entonces podemos encontrar, por nombrar algunos de ellos, los más clásicos, ¿cierto?, procesos de coagulación, fluoagulación, que también se pueden realizar con polímeros en solución. Tratamiento, ¿cierto?, aeróbico, anaeróbico. Aquí también hay gente en ingeniería que trabaja mucho esta área con sus reactores, ¿cierto? Fenómenos de electroquímica. También en nuestra facultad tiene fuerte influencia en electroquímica, tiene muy buenos electroquímicos, y también entonces hay colegas que se dedican a la electro o fotodegradación de contaminantes. ¿Ya? Y ahí también hay un link importante de generar sistemas acoplados de, por ejemplo, absorción y fotodegradación, o absorción y electrodegradación. Y finalmente, bueno, el sistema de filtración por membrana, también hay gente que se está dedicando a esto para distintos objetivos, y en nuestro caso nos interesa, ¿cierto?, justamente para poder evaluar su performance en el tratamiento del agua. Bien, un poco ya más específico en lo que hacemos en el laboratorio, en nuestro laboratorio de investigación, basado principalmente en materiales de polímero, ¿ya? Polímeros funcionalizados. Podemos obtener distintas rutas de síntesis y también distintos formatos del polímero a utilizar. Así, por ejemplo, podemos realizar reacciones de polimerización, ¿ya? Bueno, antes que eso podemos también nosotros fabricar nuestros propios monómeros a la medida, ¿ya?, con los grupos funcionales que necesitemos para su posterior aplicación, casi siempre incorporando grupos quelantes de metales, si es que es el caso de los metales, o grupos de intercambio iónico, en el caso de que queramos hacer un sistema de intercambio iónico con alguna especie, o también copolímeros que tengan ambas funciones y que podemos encontrar algún efecto sinérgico, ¿cierto?, interacciones para poder atrapar un mayor número, ¿cierto?, de contaminantes. Así entonces, a través de diversas síntesis podemos nosotros preparar polímeros conductores que no están aquí en esta diapo, ¿cierto?, pero que también son utilizados, ¿cierto?, en la parte electroquímica. Otros que podemos preparar vía polimerización de adición al doble enlace, polimerización, ¿cierto?, radicalaria, principalmente. También hemos realizado polimerizaciones radicalarias controladas, como RAF o ATRP. Y en este caso, entonces, podemos estar frente a un monómero vinílico, un iniciador, un entrecruzador, y obtener materiales entrecruzados.
los cuales posteriormente serán caracterizados y aplicados, ¿cierto?, en remoción de metales o de contaminantes orgánicos a través de sistemas en batch. Esa es una de las líneas. Otra línea, ¿cierto?, la que está en medio de polímeros en solución. Evidentemente, una forma de poder utilizar estos polímeros solubles en agua, ya lo mencioné, puede ser con procesos de flooculación en altas concentraciones, pero también los podemos ocupar en solución acuosa como un polímero extractante. Evidentemente, como va a estar disuelto en la solución, no es posible separarlo de ella, por lo tanto necesitamos utilizar una membrana para poder entonces separar este polímero de la solución, y el polímero contendrá el contaminante que estamos estudiando. Así entonces se conoce esta técnica de utilizar un polímero en combinación con una membrana, en este caso de ultrafiltración, como la técnica del Polymer Enhanced Ultrafiltration, que es como la ultrafiltración asistida por polímero, en la cual el polímero tiene cierto peso molecular y ciertos grupos funcionales, interactuará con esa especie de cierto contaminante, formará un nuevo agregado macromolecular, el cual por su tamaño no pasará a través de la membrana y podrá entonces ser separado de la solución por un sistema de filtración. Ya hemos estudiado mucho esta técnica, está, digamos, en escala de laboratorio, pero con mucho cierto interés de poder ir un poco más allá. Por otro lado, también en el sistema de membranas, también hemos trabajado en la modificación de membranas, ¿ya? Utilizamos un filtro comercial, una membrana comercial para poder entonces realizar una polimerización in situ, obtener las denominadas redes interpenetradas de polímero, en la cual se hace una especie de tejido al interior de la membrana mediante reacciones de polimerización. Se obtiene un material composito, ¿ya?, como en forma de membrana, ¿ya?, en la misma forma de la membrana matriz, y posteriormente esa membrana funcionalizada la ponemos en el sistema de filtración y podemos estudiar sistemas de separación. Hemos intentado también con sistemas presurizados como la ultrafiltración, así como también hemos intentado con sistemas de 2 cámaras, ¿cierto?, el intercambio de 2 cámaras a través de diálisis de Donan en un sistema, ¿cierto?, de 2 cámaras. Así hemos podido estudiar el transporte de iones a través de estas membranas. Bueno, eso es más o menos el panorama de algunos resultados que les voy a mostrar hoy día. Comenzando por uno de ellos, ¿cierto?, la preparación de las membranas. Ya esto lo hicimos con un estudiante de doctorado, Yacid Tapiero, ingeniero químico, ¿cierto?, que en su momento desarrolló este sistema en el cual generó un sistema reactor de placas para poder realizar una polimerización al interior de una membrana. Por lo tanto, en esta investigación, ya que fue publicada hace un par de años, nosotros utilizamos como material de partida una membrana que tiene 2 capas, una capa, ¿cierto?, de base de polipropileno, son fibras de polipropileno que están, ¿cierto?, soportando la capa activa de la membrana, que es la superior, la cual es una capa de celulosa regenerada, ¿cierto?, lo cual fabricante viene, ¿cierto?, con un determinado número, ¿cierto?, de peso molecular en corte, el corte en peso molecular de la membrana, ¿ya?, que va desde el orden de los 5 kilodalton hasta los 100 kilodalton. Entonces también hemos probado con distintas membranas, las cuales se prepara una solución reactiva de monómero entre cruzador e iniciador, bajo las condiciones adecuadas de inyección. Se inyecta esa solución reactiva mediante varios ciclos, humectando esta membrana. Luego entonces esta membrana se somete a calentamiento mediante un reactor de placas en un horno para obtener entonces la polimerización y la obtención de este polímero, ¿cierto?, al interior y al exterior de la membrana. Por lo tanto, la caracterización nos ha indicado que es posible inyectar hacia el interior de la membrana también esta solución reactiva para que no tan solo polimerice en la superficie, sino que también al interior. La gracia también es no bloquear los poros, por lo tanto deben ser hechos varios ajustes para poder controlar la polimerización y así entonces no tapar la membrana, porque si no después no se podría aplicar. Entonces, una vez haciendo esta optimización se encontró y se probó, de acuerdo a la naturaleza del polímero que se hizo crecer al interior, se estudió en cromo. Cromo 6 es un oxianión, es una negativa, ¿cierto? Y su especiación dependerá entonces también del pH como de la concentración.
Por lo tanto, hemos visto en 3 diferentes pH, ¿cierto? Ahí está el equilibrio del ácido crómico. Es posible entonces que esta membrana pueda tener altas concentraciones de cromo, ¿ya? El cromo también es muy importante desde el punto de vista industrial, y la reutilización del cromo también. Se pierde mucho, ¿cierto?, en los procesos de galvanizado, y por lo tanto es interesante encontrar formas de poder acumularlo, concentrarlo y reutilizarlo, ¿cierto?, en estos procesos. Bien, por otro lado, la otra técnica que yo les mencionaba era la ultrafiltración asistida por polímero, ¿ya? Aquí en la cual nuestro polímero ahora no va a estar en la membrana, sino que va a estar en solución acuosa. Sencillamente la membrana la utilizamos como un filtro separador del polímero y de la solución. Por lo tanto, hemos estudiado en este caso 2 colorantes, 2 moléculas modelo. El colorante azul de metileno, que está su estructura por ahí, es un colorante catiónico. Y por otro lado, el colorante de anaranjado de metilo, que está abajo, ¿cierto?, que es un colorante aniónico. Y lo hemos estudiado con su contraparte, ¿cierto?, polimérica, o sea, el contaminante catiónico con un polímero aniónico, en este caso el PAMS, que tiene grupos de ácido sulfónico, ¿ah? Por otro lado, el naranjo lo estudiamos con un polímero catiónico, ¿cierto?, que sería este que está acá, el PDDA, un policatión. Y los resultados, bueno, con esta técnica nos muestran lo siguiente. En ambos casos se obtiene ese agregado macromolecular, el cual es posible separar con esta membrana de filtración. El tamaño del polímero es el adecuado, de modo tal que cuando interaccione con el colorante, su radio hidrodinámico no sea menor, ¿cierto?, al tamaño en corte de la membrana, para que no pase al permeado. Y por lo tanto se pueden obtener los siguientes resultados en estos gráficos que están acá abajo a la derecha. Algo que no mencioné, para también descartar o analizar el efecto de la membrana, la membrana es una membrana de celulosa regenerada, es que también se hacen experimentos en blanco, en lo cual se hace la ultrafiltración, pero en ausencia del polímero. Y ahí entonces es posible también obtener un bajo porcentaje por la membrana no es activa como los polímeros, y podemos ver la enorme diferencia que hay en retención en porcentual al agregar el polímero. Puede remover casi un 100% de ambos colorantes en estas condiciones, ¿cierto?, en distintos rangos de concentración. Otro parámetro importante que nos tenemos que fijar en estos sistemas es el flujo del permeado, el flujo hidrodinámico, ¿cierto?, el cual, ¿cierto?, es el volumen en litro que pasa en una unidad de tiempo en un área determinada. Y por lo tanto, en estos sistemas se idealiza tener un flujo más o menos constante a medida que va transcurriendo la filtración. Y eso nos evita, ¿cierto?, estos fenómenos de fouling que pueden ocurrir sobre las membranas. Por lo tanto, hemos visto que los flujos se mantienen más o menos constantes a medida que nosotros hacemos estos experimentos, lo cual es una buena noticia porque tenemos que encontrar de alguna manera un equilibrio entre el fouling y la retención. Hay sistemas que son muy buenos en retención, pero tienen muy mal fouling, no nos sirve. Y por el contrario, hay sistemas que tienen un muy buen fouling, pero baja retención. Por lo tanto, con estos experimentos es importante encontrar un compromiso entre ambos ciertos factores, entre la retención y el fouling. Bueno, y esto fue reciente, otro hallazgo, ¿cierto?, de nuestro grupo de investigación hecho por nuestros estudiantes también de la maestría, es que venían con una orientación, ¿cierto?, hacia la industria. Hoy en día también es conocido que en Chile posee grandes reservas de litio. Ya el litio también es un nuevo mercado, por lo tanto también hay interés en desarrollar nuevos sistemas para la extracción y concentración de litio. Por lo tanto, lo que actualmente se hace en el norte de Chile, en el desierto, es utilizar el sol para evaporar el agua y formar, ¿cierto?, finalmente el carbonato de litio. Bueno, una serie de procesos previos evidentemente hay. Hay presencia de boro, en estas salmueras hay presencia de magnesio, hay varios procesos químicos que se deben hacer para la obtención finalmente del carbonato de litio. Por lo tanto, nuestra propuesta, utilizando esta sencilla técnica, digamos, a nivel de laboratorio, es desarrollar algunos polímeros que nos permitan la concentración del litio y finalmente que el polímero libere el litio y podamos obtener alguna sal de litio, como por ejemplo el carbonato o incluso el hidróxido de litio. Por lo tanto,
en ese afán es que desarrollamos una serie de polímeros, ¿cierto?, con distintos intercambiadores catiónicos. Eran polímeros con grupos sulfónicos que tenían como contraión sodio, potasio, hidrógeno, y entonces estudiamos un poco el intercambio y qué ocurría si es que podía entonces remover y concentrar litio. Los resultados, ¿cierto?, fueron bastante interesantes. Los polímeros eran capaces, en el caso del polímero con grupo sulfónico y contraión de sodio, fue posible concentrar hasta aproximadamente un 40% de litio, utilizando concentraciones alrededor de 50 miligramos por litro de litio. Hicimos diversos experimentos en función de la concentración, pudimos abarcar un amplio rango de concentración, son más o menos, las salmueras pueden llegar a contener mayores concentraciones de litio. Además, evidentemente, el efecto de los interferentes, como lo mencioné, el magnesio también es un interferente que hay en estas salmueras y por lo tanto también hicimos estudios en relaciones molares litio-magnesio y bueno, evidentemente hay un bloqueo de los grupos funcionales y hay un decaimiento en la retención a medida que aumentamos entonces el magnesio. Pero sin embargo, cuando utilizamos el método de concentración, una concentración conocida de litio, de polímero y de aniones, perdón, de cationes, magnesio, sodio, potasio, que son los principales que se encuentran en esta salmuera, logramos resultados de alrededor de 40%, lo cual no es malo, ¿ya? Eso también es posible mejorarlo, optimizando y también diseñando nuevos polímeros. También fue posible el recovery, ¿cierto?, la recuperación del litio desde el polímero, y por lo tanto hicimos distintos ciclos de carga-descarga, lo cual el polímero absorbía en una primera etapa y luego le cambiábamos el pH y el polímero entonces desorbía el litio y ese mismo polímero era posible usarlo en un segundo, en un tercer ciclo, estabilizándose más o menos lo mismo, en alrededor de un 40%. Por lo tanto, eso nos da buenas señales para poder pensar en desarrollar tal vez sistemas de membranas que pudieran contribuir a la concentración de litio, ¿cierto?, a un más alto nivel. Bien, nos pasamos entonces desde las membranas, desde la ultrafiltración a los polímeros entrecruzados, ya que era otra línea de investigación que nosotros desarrollamos, ¿cierto?, fuertemente con mis estudiantes y colaboradores. ¿Ya? Hemos diseñado distintas rutas, como les decía, pasándonos desde lo sintético, que por muchos años se estudiaron estos polímeros 100% sintéticos, a polímeros derivados de la biomasa, ¿ya? La utilización de biopolímeros para la formulación de estos hidrogeles. Y por lo tanto ahí llegamos a distintas rutas de síntesis a través de grafting del polímero, del biopolímero, así como también la formación de estas famosas redes interpenetradas de polímeros, en la cual para su preparación existe la presencia de un polímero lineal, en este caso un biopolímero, hemos estudiado varios, ¿cierto? Alginato, quitosano, celulosa nanofibrilada, y eso en combinación con algunas cantidades de ciertos monómeros funcionales y entre cruzadores hemos podido obtener hidrogeles biobasados, hidrogeles, ¿cierto?, como por ejemplo con el ácido itacónico, que también es un monómero que hoy en día se considera verde. Hemos obtenido este tipo de materiales que también poseen un alto grado de hinchamiento en agua, ¿ya? Y que eso también nos da luces de que podríamos en algún futuro estudiar estos materiales derivados de que tienen biopolímeros en aplicaciones en agronomía, ¿cierto?, en liberación controlada de nutrientes, así como también de agua, sobre todo en estos temas de sequía. ¿Ya? Pero eso es otra línea que estamos pensando. Lo que hemos hecho harto con estos materiales es utilizarlos como resinas de absorción de metales, absorción de colorantes, etc. Y hemos preparado diversos, ¿cierto?, con distintos biopolímeros, como los mencioné, con hemicelulosas como el galactoglucomanano, con celulosa fibrilada y últimamente también con lignina, ¿ya? La celulosa, la hemicelulosa y la lignina son los tres principales componentes de la madera, que también, dicho sea de paso, es una industria importante en nuestro país, Arauco. Por otro lado, también hemos preparado, y en otra línea de investigación, compositos con partículas metálicas, ¿ya? Hemos también
hecho reacciones de reducción de metales para obtención de nanopartículas, ¿cierto? De estado de oxidación cero o de óxidos metálicos también, incorporados, encapsulados, ¿cierto? En estos materiales poliméricos. Por lo tanto, la idea es, a través de los polímeros, obtener cierto grado de absorción de algún contaminante, y a través del uso de estos nanopartículas fotocatalizadoras, probablemente estudiar la fotodegradación. ¿Ya? Son fenómenos que podemos pensar en estudiar con estos materiales. Hemos preparado, ¿cierto?, diversos aquí con lignina, ¿cierto?, que son un poquito más oscuros, y que también han mostrado un muy buen comportamiento en la absorción de metales. En algunos casos no superan a los sintéticos, pero los igualan, ¿ya? Y en otros casos sí hemos podido encontrar sinergia. Bueno, aquí un poco de las caracterizaciones que nosotros siempre hacemos, caracterizaciones espectroscópicas, contamos con RMN en la facultad, diversos equipos de infrarrojo, UV visible, para sólidos, para los óxidos metálicos, el análisis térmico, ¿cierto?, a través de TGA, DSC, el análisis, ¿cierto?, morfológico a través de SEM, TEM, que tiene también nuestra universidad. Un poco cómo, bueno, aquí hay un esquemita, un poco cómo funcionan los primeros experimentos que nosotros siempre realizamos, son en batch, ya antes de pasar a la columna. Por lo tanto, ahí nosotros estudiamos ciertos parámetros básicos que en el tiempo nos hemos dado cuenta que son fundamentales, como por ejemplo el pH. El pH del medio va a influir no tan solo en la especiación del ion a remover, sino que también en la especiación de los grupos funcionales de los polímeros. Por lo tanto, aquí también tenemos que encontrar un compromiso entre la especiación del polímero y la especiación del contaminante a remover, ¿ya? Otra cosa, la cantidad, ¿cierto? La concentración, hasta qué punto nosotros podemos saturar el polímero, y finalmente las propiedades, ¿cierto?, de iones interferentes, así como también las capacidades de absorción y desorción. Por lo tanto, en estos sistemas, ¿cierto?, el absorbente en este caso son nuestros polímeros, nuestros biocompositos, los cuales, ¿cierto?, mediante cierto tiempo también hacemos estudios cinéticos, estudios termodinámicos, ¿cierto?, modelos de Langmuir, Freundlich, para estudiar, ¿cierto?, estos fenómenos y poder dar explicación, ¿cierto?, un poco más profunda a lo que está ocurriendo. Luego entonces es posible separarlo y poder analizar y poder también evaluar que existen diversas interacciones que pueden existir entre el absorbente y el absorbato, ¿ya? Y por ahí también un poquitito de química teórica nos ha acompañado en el último tiempo para poder dilucidar de mejor forma este tipo de interacciones a través de dinámica molecular. Por lo tanto, aquí, bueno, un trabajo también reciente con nuestro postdoc Plinio, que él hizo todo el estudio computacional. Aquí tenemos dos sistemas de estos polímeros, que han sido preparados con ciertas cantidades de celulosa nanofibrilada, ¿ya? Esta celulosa nanofibrilada ha sido obtenida mediante procesos, ¿cierto?, de oxidación vía tempo, y posterior purificación, y por lo tanto hemos obtenido nanofibras de celulosa de largo de micra, de diámetro alrededor de 100 nanómetros, un poco menos, y con cierto grado de carboxilación, que eso es importante también para la preparación, ¿cierto?, del polímero, ¿ya? ¿Cierto? La nanocelulosa tiene cierto grado de carboxilación, nuestro monómero tiene cierto grupo funcional catiónico, y si esto también en algún momento se puede bloquear, perdemos esa capacidad de absorción. Por lo tanto, también tenemos que ser cuidadosos en las cantidades que agregamos para que no bloquear los grupos activos para la posterior remoción de los contaminantes. En este caso nos fuimos en una investigación de un contaminante emergente como un antibiótico, ¿cierto? Estos antibióticos de beta-lactama, en este caso la nafcilina de sodio, monohidrato, ahí está su estructura. Es un antibiótico modelo, ¿cierto?, de estos beta-lactámicos que son principalmente penicilina, amoxicilina, que son ampliamente utilizados. ¿Ya? Son de los antibióticos que más se utilizan y que por ende puede que haya mayor concentración en aguas residuales. Por lo tanto, a través de estudios computacionales, dinámica molecular, ¿cierto?, se hicieron ciertas aproximaciones y se pudo determinar que existen varios tipos de interacciones y que en este caso la presencia de la nanocelulosa fibrilada incrementa la capacidad de absorción de antibióticos. ¿Ya?
Hicimos varios estudios con cantidades crecientes de absorbentes, manteniendo más o menos lo mismo, en cinética, así como también el pH, donde se ve marcado una alta retención, ¿cierto? Un pH alrededor de 6. Es un poquitito, se explica por la equilibrio, ¿cierto? De esta especie, ¿cierto? De antibiótico. Por lo tanto, cuando se encuentra en ese rango de pH, y el grupo funcional de amonio cuaternario no varía mucho con el pH, por lo tanto, se obtiene una máxima absorción. Con sistemas similares de polímero, con estas celulosas fibriladas, también hemos estudiado otros colorantes como el naranja de metilo. También se ha hecho una optimización, se ha entonces relacionado la capacidad de absorción con la ruta de preparación, variando diversas cosas, diversas concentraciones, diversos factores, digo, concentraciones de iniciador, entrecruzador, cantidades de nanocelulosa en su preparación, en presencia de un monómero de amonio cuaternario, la obtención de estos hidrogeles funcionales, le ha estudiado el grado de hinchamiento, el rendimiento de síntesis, caracterizado por técnicas térmicas microscópicas y espectroscópicas, y también se ha hecho estudios cinéticos entonces de la absorción de este colorante. Bueno, los resultados nos muestran que es posible obtener una alta capacidad de absorción, sobre 1000 miligramos por gramo del polímero. El polímero se hincha y a la vez absorbe el colorante. Por lo tanto, y también aquí fue posible encontrar, y así como el estudio anterior, cierta sinergia entre la nanocelulosa y la red de polímero, lo cual permite obtener, digo, un material con cierta porosidad, un material que en ausencia de nanocelulosa es totalmente rugoso y liso, digamos, pero en presencia de estas cantidades de nanocelulosa, entonces se puede obtener cierta porosidad en su morfología. Eso también explica de alguna manera por qué se obtienen mayores capacidades de absorción con nanocelulosa que sin nanocelulosa. Son pequeñas cantidades que se le agregan y que marcan mucho entonces la diferencia. También entonces se han hecho estudios de pH y ciclos de absorción-desorción. Aquí en este caso la desorción no es muy buena. El polímero de alguna manera mantiene junto así al colorante y no lo libera tan fácilmente. ¿Ya? Otra cosa que hemos preparado en esta área de hidrogeles han sido hidrogeles para la separación de metales y metaloides desde soluciones acuosas. Todo esto nace también por la tesis de un estudiante en doctorado, de estudiar estos impregnantes de la madera. ¿Ya? Muchas veces en el sur de Chile es bastante húmedo y mucha de la madera que se utiliza ahí se impregna con esta solución de CCA, que es cobre, cromo y arsénico, ¿ya? Que se utilizan, ¿cierto?, para protegerla y que dure más tiempo. Sin embargo, estudios ya han indicado que en sectores donde antes no existía o no había presencia de arsénico y de estos metales, hoy en día sí hay, y eso de alguna manera se puede atribuir a que por muchos años se han utilizado maderas impregnadas con estos metales. Y estos metales después, a través del leaching, han pasado al suelo y a las aguas. Por lo tanto, es importante estudiar la remoción de estas tres especies. Y es bien particular porque en este caso el cobre es un catión divalente y el cromo y arsénico son oxianiones, son aniones. Por lo tanto, tenemos una mezcla de metales, cationes y aniones. Entonces, nuestro desafío fue estudiarlo, la separación de ambos, de cationes y aniones, con estos tipos de hidrogeles de intercambio iónico. Por lo tanto, aquí el polímero, biopolímeros, ya eso también son biobasados, en este caso fue la galactoglucomanano, es una hemicelulosa, y se estudió en dos distintos tamaños, en 5 y en 40 kilodalton, y que tiene posteriormente, ¿cierto?, reacciones de metacrilación para utilizarlo como un macro entrecruzador. ¿Ya? Por lo tanto, del biopolímero se le incorporan estos grupos metacrilatos, posteriormente se pone en combinación con el monómero, se hace la polimerización y se obtiene este material utilizando
este biopolímero como un macroentrecruzador. Y luego entonces fueron caracterizados, esta metacrilación se estudió por RMN, se pudo determinar el grado de metacrilación, luego entonces los pesos moleculares de esta hemicelulosa por GPC, y posteriormente, ¿cierto?, la polimerización, y ahí nos muestran unas imágenes de SEM, de cómo lucen estos polímeros, ahí se pueden apreciar estos pitos que se obtienen en estos materiales biobasados. Bueno, luego entonces estudiamos los metales y metaloides, ¿cierto?, de arsénico por separado a distintos pHs, obteniendo valores de absorción, de eficiencia de absorción de alrededor de 20, ¿cierto?, y siendo un poquito más bajo en algunos casos para arsénico. Se estudió entonces posteriormente la concentración, se puede obtener resultados similares incluso en alta concentración, y finalmente en distintos batch, en distintos ciclos de absorción para saturar el polímero. Finalmente, el estudio que muestra acá abajo la figura 13 es la mezcla. Nos muestra el mejor resultado en una mezcla monoiónica, o sea, experimentos por separado, y así como también los resultados en una mezcla multiiónica, o sea, que hay aniones y cationes, y que también hay biopolímero catiónico y aniónico. Por lo tanto, nosotros esperábamos obtener menores capacidades de retención, probablemente por el bloqueo de aniones con cationes en esta solución, en esta verdadera sopa de metales. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa que se mantienen más o menos constantes sus valores de absorción. Ya, por lo tanto, es posible pensar de poder desarrollar un sistema que tal vez pueda ser aplicado en varios ciclos, en la cual nosotros pudiéramos atrapar tanto especies catiónicas como especies aniónicas y dejando prácticamente el agua libre de iones. Eso es más o menos lo que les quería contar. Bueno, una última investigación que también hemos realizado, también en el área de filtros y de materiales con celulosa, y en este caso utilizando dos especies nativas en Chile, una es la totora, y el otro, ¿cierto?, es la nalca, ¿ya? Son especies que no tienen mucho valor, que son prácticamente, crecen en todos lados en el sur de Chile, y que con la idea de darle una valorización a estas fibras, es que nosotros empezamos a preparar filtros a base de estas fibras con ciertas cantidades de nanocelulosa fibrilada para incorporarla y aumentar su resistencia mecánica. ¿Ya? Muchas veces estos filtros duran poco, ¿ya? Y a la industria le interesa que sea un filtro que sea resistente, que permita en este caso filtrar muestras de vino, ¿ya?, para poder desmetalizarlo. ¿Por qué filtrar el vino? Bueno, los vinos tienen distintas categorías, y en este caso los vinos orgánicos son los cuales son preparados desde el principio hasta el final sin agentes químicos. Por lo tanto, lo que hoy en día hace la industria es precipitación química de metales, pero al hacerlo se pierde el carácter orgánico. Por lo tanto, muchas empresas les interesa mantener en su etiqueta un vino orgánico. Por lo tanto, una alternativa es preparar estos filtros que son naturales y proceder entonces a filtrar el vino a través de estas membranas, y entonces desmetalizarlo, y así el vino no pierde su carácter orgánico. Por lo tanto, y esto en conjunto con un colega conocido, ¿cierto?, en el área de la producción de vino, empezamos a filtrar vino blanco primero, ¿cierto?, Moscatel de Alejandría y Cinsol, que son especies del Valle del Itata, en la cual se conoce su concentración. Aquí la parte analítica fue muy importante. Tuvimos apoyo, ¿cierto?, para poder hacer todas las mediciones. Y por lo tanto, logramos, ¿cierto?, obtener resultados son considerables para la producción de vino. Pudimos entonces desmetalizar hierro 3, hierro 2, desde muestras de vino. Pudimos caracterizar mecánicamente, aquí no está el resultado, pero en el paper está, en la cual mediante ensayos de tensión de formación es posible ver que a medida que incorporamos la nanocelulosa aumenta el módulo de Young. Por lo tanto, se hace más resistente este filtro. Y el porcentaje de desmetalización es el adecuado, entonces, alrededor de un 26% en un vino blanco, lo cual es adecuado. Tampoco es ideal sacarle todo el metal, sino que en ciertas cantidades. Por lo tanto, esas son algunas de las cosas que
que hemos estado realizando en el laboratorio, en nuestro grupo de investigación, así como también con nuestros colaboradores. Y como conclusiones generales, es posible decir que es posible preparar estos nuevos materiales absorbentes en base de biopolímeros, ya no tan solo, y saliéndonos un poco de lo clásico que es materiales derivados, ¿cierto?, del petróleo, tratar de utilizar materiales derivados de la naturaleza, los cuales mediante algunas modificaciones químicas pueden llegar a ser adecuados para la preparación de estos materiales funcionales. Hemos obtenido buenos resultados en eso. ¿Por qué? Porque estos pueden llegar a alcanzar una alta capacidad de absorción, ya lo mostré en el caso de la nanocelulosa, que puede de alguna forma incrementar tanto su resistencia mecánica al material final, así como también su capacidad de absorción. Esto tiene mucho futuro, sobre todo bueno, en el área forestal, área de celulosa, nanocelulosa, hemicelulosa y también lignina, que son uno de los últimos proyectos que hemos estado realizando. ¿Ya? Tratar de valorizar la lignina, no digamos, cortándola en fragmentos más pequeños, sino que usándola como macromolécula, modificándola químicamente y también utilizándola en estas preparaciones. Y finalmente, a través de estos ciclos de absorción, desorción, es posible recuperar, ¿cierto? Como lo mencionaba en el litio, recuperar estos iones que son contaminantes, pero que también pueden en algunos casos llegar a tener algún valor. En el caso del cromo también, la recuperación de cromo es importante para la industria. Por lo tanto, es importante que estos materiales, poder controlar, ¿cierto?, estas interacciones para que el material tenga la habilidad de, mediante un estímulo, poder liberar esa especie y regenerar su capacidad absorbente. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que les quería compartir hoy día. Algunas perspectivas, algunas cosas que estamos en el grupo de investigación pensando hacer en el corto plazo, ¿cierto? Algo lo mencionaba, hay un estudiante de doctorado que está muy interesado, ¿cierto?, en el desarrollo de estos materiales, pero que contengan óxidos metálicos, porque estos óxidos metálicos pueden ser usados como nanocatalizadores. Por lo tanto, ya hay avance en óxidos de cobre 1 y cobre 2, dióxido de titanio también muy famoso en la degradación de colorantes, y por lo tanto, incorporar estos catalizadores al polímero, al hidrogel, de modo tal de encapsularlo y poder entonces, de alguna manera, en una aplicación en 2 pasos, ¿cierto?, atraer, a concentrar el contaminante, que puede ser un contaminante orgánico como un colorante o como un antibiótico o un agroquímico, y posteriormente entonces estudiar su degradación. ¿Ya? Esas son algunas de las ideas que tenemos en mente. Bien, bueno, esa es una foto de nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio está ahí en toda el ala del segundo piso. Como les comentaba, está en remodelación, pero próximamente vamos a estar operativos. Y eso entonces les quería contar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, por todo esto, todos los temas bastante distintos que nos mostraste de aplicaciones de los polímeros y biopolímeros. Bueno, se abre la sesión para preguntas. Si alguien puede abrir su micrófono o levantar la mano para escribirlo. Adelante, Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por la presentación, fue muy interesante. Tengo algunas preguntas. Primero, la primera duda que me surge es, mencionas que que necesitas distintos grupos funcionales o distintos grupos colgantes en tus polímeros para llevar a cabo ese tipo de filtraciones. La pregunta es, ¿qué tipo de características buscas en estos grupos funcionales que te permitan justamente o filtrar o llevar a cabo estos procesos de separación? ¿Qué es lo que buscas cuando ves un polímero que dices, este me va a permitir filtrar esto o este me va a permitir este tipo de cosas? Y una segunda pregunta, mencionabas que ponías los polímeros sobre una membrana. O sea, las membranas no son densas y utilizas alguna matriz sobre la cual recubres con polímero para hacer la filtración. Y ya. Bien, muchas gracias por las preguntas, Alejandro. Con respecto a la primera, evidentemente nosotros nos basamos bastante en la química de coordinación, en estos polímeros, ¿cierto?, que pueden formar complejos, por ejemplo, con metales. Por lo tanto, ya es conocido
que ciertos grupos funcionales, ciertos ligandos van a tener cierta preferencia para formar un complejo con un ion metálico. Por lo tanto, nosotros nos basamos un poco en eso, en la teoría ácido-base, ácido duro, base dura, ácido blando, base blanda, para poder proponer algún polímero que tenga esas funciones para poder entonces complejar a cierto metal. ¿Ya? Ahí nos basamos un poco en esas teorías de Pearson, ¿cierto? De ácido-base. Con respecto, ¿cierto? Y eso uno puede alcanzar cierta selectividad, ¿ya? En la formación de estos complejos nos permite alcanzar cierta selectividad y lo hemos demostrado. Hay ciertos grupos funcionales que van a preferir quelar al cobre que a otro metal, y por lo tanto, frente a una solución multiiónica, van a preferir a uno versus el otro. Pero por otro lado, hay otros grupos que son que funcionan más bien por intercambio iónico y que no tienen esa selectividad que tienen los complejos. Y por lo tanto, por ejemplo, un grupo sulfónico tal vez va a atrapar todos los aniones que haya en la especie y no va a seleccionar uno entre ellos, ¿ya? Ahí se pierde un poco la selectividad, pero esos grupos también nos permiten alcanzar altas capacidades de absorción, ¿ya? Entonces ahí es un compromiso entre la química de coordinación, ¿cierto? Y este intercambio iónico que pueden ocurrir de los materiales. En cuanto a la segunda pregunta, respecto a las membranas, ¿cierto? Evidentemente, el polímero estaba en la solución y a medida que vamos filtrando, es como que el polímero, ¿cierto?, se va acercando a la membrana. Y esta membrana, como lo mencionaba, son membranas comerciales de disco que las importamos por Millipore, Merck, y son membranas que son de fibras de polipropileno como base. El polipropileno es un muy buen material para hacer un material para soportar la membrana, y la parte activa, digamos, la parte que nos interesa es lo que va encima de la membrana, es de celulosa regenerada. Y esa tiene ciertos tamaños en corte en peso molecular, desde 1 hasta 100 kilodalton. Entonces nosotros seleccionamos una membrana adecuada con un polímero adecuado. Hay un compromiso entre el peso molecular del polímero y de la membrana para que este sistema funcione. Si el polímero, por ejemplo, es muy chico y la membrana tiene un tamaño de poro muy grande, el polímero puede sufrir cambios conformacionales a medida que interacciona con la especie y puede disminuir su tamaño y pasar a través de la membrana, y no vamos a obtener buen resultado. Es que por esa razón que nosotros usamos polímeros de gran peso molecular en combinación con una membrana de un tamaño de corte mucho menor. Por ejemplo, polímeros sobre 100 kilodalton en combinación con membranas de 10 kilodalton. Y así nos aseguramos de que el polímero no va a pasar a través de la membrana. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Joel, te ves con ganas de preguntar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, de hecho, Alejandro preguntó algo que yo quería saber, porque también entendí que la membrana comercial, digamos que es una de las barreras y con un tamaño de poro muy particular. Y entonces ahorita ya Julio nos comentó que el otro polímero que sirve para impregnar la membrana, porque entiendo que sí la impregna, ¿cierto? Y sería como un primer filtro, este polímero que es de mayor peso molecular, ¿tiene poros más grandes? No, ese polímero en realidad está en solución, está en la solución acuosa en conjunto con el contaminante, y dependiendo del tipo de método que usemos, por ejemplo, usamos modo concentración, solamente pasamos gas para concentrar eso. Evidentemente ahí el gas empuja la solución y va a quedar el polímero pegado en la membrana, ¿cierto? Un poco lo que tú mencionas. Pero en otro, por ejemplo, en modo diafiltración, mantenemos un volumen constante y ahí entonces vamos filtrando a través de ella y el polímero no alcanza, digamos, no alcanza a secarse la celda, queda siempre un resto de solución al interior. Pero sí, en la aplicación el método de concentración es el que se usa, pero nunca secamos, nunca filtramos hasta secar la celda, siempre dejamos un remanente ahí para poder limpiarlo. ¿Y en este caso se te presenta fouling cuando estás en el proceso continuo? Sí, pero al final, o sea, por eso es que nosotros antes hacemos diafiltración para obtener ciertos parámetros, pero cuando ya lo vamos a aplicar a algo más real, hacemos el método de concentración y evidentemente ahí se va obteniendo un fouling, se va demorando mucho más el flujo, va cayendo el flujo, pero no logramos secarlo, sino que siempre obtenemos una solución altamente concentrada, que va a tener ahí el polímero y el contaminante.
La última pregunta, trabajan mucho con esta cuestión de celulosa y otros biomateriales. ¿Con quitosano han probado algún experimento? Sí, mira, justamente hay uno de nuestros estudiantes que su tesis de doctorado consiste en la preparación de materiales en base de quitosano y en base de alginato. ¿Ya? Quitosano con ciertas fracciones de poliácido acrílico y por otro lado, perdón, alginato con ácido acrílico, quitosano con poliacrilamidas, mezclas que estamos probando en la preparación. Hemos obtenido muy buenos resultados en colorantes este año, el año pasado, ¿cierto? Trabajamos colorantes, estuvo muy bien. Tenemos un artículo recientemente publicado en eso, y ahora seguimos con metales, digamos, este año. Así que sí, estamos trabajando con estos biopolímeros acá en Chile, y a propósito de eso, también, y en contacto con nuestros colegas biólogos, resulta que hay mucha extracción de algas de la costa. Hay muchos sectores en la costa de Chile, que es bastante larga, en los cuales ya los pescadores ya no encuentran tantos peces en la pesca y se están dedicando a otras actividades. Una de estas actividades es la recolección de algas, porque se está desarrollando esta industria del quitosano y formulaciones en base de quitosano. Y de alginato, digo, de alginato. Quitosano de los crustáceos y alginato de las algas. Muy bien. Muchas gracias, Julio. De nada, Joel. Perfecto. Alberto y posteriormente Daniela. Hola Julio, aquí Alberto Beltrán. Hola, hola. Oye, un gusto otra vez verte aunque sea en 2D y escuchar tu charla súper rápido. Hay un parámetro en materiales porosos que se ocupan para filtrar que se llama la tortuosidad, que usualmente está en función de la porosidad, y la tortuosidad juega un papel importante a la hora de descontaminar o de filtrar. ¿Han caracterizado la tortuosidad de algunos de estos materiales que usan? No todavía. Tenemos Okay. considerado hacerlo. De hecho, era una de las actividades que estaban dentro de nuestros planes antes de la pandemia. Todos estos materiales, evidentemente, a través de isotermas de nitrógeno podemos hacer la isoterma PET y podemos entonces determinar la porosidad. Lamentablemente no lo hemos podido hacer, solamente a través de microscopía es que hemos visto morfologías de esa característica como poros, pero no hemos calculado todavía esta tortuosidad o estos parámetros, ¿cierto?, de porosidad y área superficial. Ah, perfecto, pero está ahí, está apuntado. Está, ¿no? sí, de todas maneras es algo que siempre nos preguntan y nos piden informar, así que también lo tenemos súper presente. Excelente, bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Daniela Sánchez. No leemos la pregunta. Dice, ¿cómo relacionaría sus ramas de investigación y el tema de microplásticos? ¿También los captura? Interesante la pregunta. Recientemente salió un artículo que indica que microplásticos andan en el torrente sanguíneo, no sé si lo han escuchado, salió esta semana o algo así. Sí, es un tema que viene muy fuerte, el tema de los microplásticos, sobre todo a la gente que trabaja en polímeros como nosotros. Por lo tanto, sí, dependiendo es bien difícil porque los plásticos que van a estar en el medio ambiente, habría que hacer un muy buen análisis para poder identificar su estructura y en base a eso poder entonces proponer alguna potencial solución. Pero por eso, de alguna forma, y la contribución que también, y la visión que nosotros damos es que el reemplazo de los polímeros, de las poliolefinas, por biopolímeros que pueden tener capacidades de degradación, ¿cierto? Y que son ambientalmente amigables, pudieran de alguna manera contribuir a la disminución de estas muestras, de estas cantidades de microplásticos que están en el medio ambiente. Pero así como removerlos y poder separarlos, ¿cierto? Habría que hacer un estudio un poco más profundo. Eso sumado a todo el teflón que ya tenemos dentro por 3 décadas, ¿no, Julio? Así es. Harto trabajo se viene por delante.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, ahorita en lo que se anima. Tengo una pregunta sobre fotocatálisis que comentabas en las últimas diapositivas. ¿Cómo se piensa soportar, los óxidos están soportados en el, ¿cómo se llama? En el polímero, pero el polímero va a estar en suspensión o están pensando hacer películas? ¿Y qué tan sensible, qué tanto se puede dañar por radiación los polímeros o qué tan estables? Bueno, eso es algo que también hemos estado pensando porque evidentemente encapsular nanopartículas no es fácil. Nanopartículas solas se aglomeran, pierden su tamaño nanométrico incluso, entonces poder mantenerlas estables en un medio ya es complicado. Eso lo pensamos hacer mediante una ruta sintética de estabilizar la nanopartícula con monómeros primero y luego sobre eso aplicar una reacción de polimerización para polimerizar in situ. Y así, por ende, estas nanopartículas quedarían ocluidas en el material. Ahora, hay varios desafíos ahí porque puede que el material quede muy rígido y no sea capaz después de nuestro contaminante llegar hasta el punto de contacto con el catalizador. Evidentemente tendría que migrar hacia el interior. Y posteriormente, cuando se aplique la fotocatálisis, también esto puede dañar el polímero. Los polímeros estos también son algunos casos fotosensibles, se pueden ir rompiendo y también esto puede causar que este material colapse. ¿Ya? Son preguntas que también tenemos que darle una vuelta más en estas perspectivas. O sea, son cosas que queremos hacer, pero tenemos que primero pensarlas bien. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, agradece la presentación. Y si no hay más preguntas, pues solamente restaría agradecerte la presentación, Julio. Te vamos a hacer llegar el reconocimiento. Muchísimas gracias. Y te lo entregamos en persona en Huatulco. Excelente. Sigamos en contacto porque probablemente podemos participar, ojalá de manera presencial. Y